Vamos entonces a ver esta función hoy, que es semejante a la semana pasada, la primera de la semana pasada, solo que ahora tengo un x a la cuarta en vez de un x al cuadrado, ¿sí? Y vamos a primero ver el dominio. Tengo un denominador, ¿sí? Ya vimos la semana pasada que este denominador en particular es una exponencial y la exponencial nunca se hace cero, se dice cero en el menos infinito. Entonces el dominio van a ser x tal que x pertenezca a los reales sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Porque si viene un denominador, ese denominador nunca se hace cero, ¿sí? Vamos a analizar los cortes. Yo tendría entonces cortes. Ordenada al origen cuando x sea igual a cero, o sea que y es igual a 0 a la cuarta, 0 a la cuarta sobre e a la cero, ¿sí? Esto me quedaría entonces 0 dividido 1, o sea que esto vale 0. Tendría ordenada al origen entonces en y igual a 0. Y voy a tener 0, o corte con el eje x para y igual a 0, o sea que 0 es igual a x a la cuarta, o sea que 0 es igual a x, ¿sí? Porque el denominador pasa al otro lado multiplicando y se me va. Tengo entonces un 0 o un corte con el eje x en x igual a 0, ¿sí? Igual que la semana pasada, tengo entonces corte con los ejes en el origen de coordenadas. La función dijimos que no tiene ningún tipo de restricción en todos los reales, así que cuando tenga que analizar continuidad no hace falta que analice nada, simplemente tengo que decir que es continua en todo R, ¿sí? Y como es continua en todos los reales, entonces asíntotas verticales no voy a tener. Asíntotas. Asíntota vertical, como no tengo ninguna discontinuidad no evitable asintótica, asíntota vertical no existe, ¿sí? Y la asíntota horizontal ya habíamos visto la semana pasada que con una exponencial voy a tener que analizar para más infinito y para menos infinito, ¿sí? Así que cuando analice asíntotas, asíntotas, asíntota vertical no tiene, asíntota horizontal voy a tener que analizar el límite de x que tiende a más infinito y a menos infinito. A más infinito mi función, que es x a la cuarta sobre e a la x. Esa es mi función. Si yo reemplazo por el valor, esto me va a quedar más infinito a la cuarta dividido e a la más infinito. Esto valdría más infinito dividido más infinito, porque e a la más infinito vale más infinito, ¿sí? Entonces yo acá tengo una determinación, tengo que sacarme encima esa determinación. Aplico el L'Hopital, me quedaría el límite de x que tiende a más infinito de 4x al cubo sobre e a la x, sigue siendo infinito sobre infinito, aplico el L'Hopital de vuelta, límite de x que tiende a más infinito de 12x cuadrado sobre e a la x, sigo teniendo infinito sobre infinito, aplico el L'Hopital de vuelta, límite de x que tiende a más infinito de 24x sobre e a la x, sigo con mi terminación, aplico el L'Hopital una última vez, límite de x que tiende a más infinito de 24 sobre e a la x. Ahora sí, cuando reemplazo por el valor me va a quedar 24 sobre e a la más infinito, o sea que esto va a ser 24 sobre más infinito, y cualquier cosa sobre infinito va a dar 0, ¿sí? Entonces por ahora cuando x tiende a más infinito y tiende a 0. De vuelta, cuando tengo una exponencial tengo que analizar para el más infinito y para el menos infinito. Entonces analizo para el menos infinito. Me quedaría límite de x que tiende a menos infinito de x a la cuarta sobre e a la x. Si reemplazo por el valor, acá me quedaría menos infinito a la cuarta dividido e a la menos infinito.
Cualquier cosa elevado a potencia par va a dar positivo. Y e a la menos infinito vimos la semana pasada que vale 0. Esto no es una indeterminación, esto da más infinito, ¿sí? Entonces lo que estoy viendo, igual que la semana pasada, es que tengo una semiasíntota cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Y eso es lo que voy a escribir. Voy a decir que cuando x tiende a más infinito y tiende a 0, y como dato, cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. Un dato, ¿sí? Hasta acá, dominio, cortes, continuidad y asíntotas, ¿sí? Lo que corresponde a esta segunda parte del año es el temita de análisis de puntos críticos y puntos de inflexión. Para sacar puntos críticos y puntos de inflexión necesito derivadas primera y segunda, ¿sí? Así que voy a calcular derivada primera y segunda. Mi función era x a la cuarta sobre e a la x, ¿sí? Una división. La derivada primera es la derivada de la división. Derivada primera entonces va a ser igual a 4x al cubo por e a la x, menos x a la cuarta por e a la x, todo esto dividido e a la x al cuadrado, ¿sí? Acá puedo sacar factor común y a la x, me quedaría, pues tengo que llevar esta derivada primera a la mínima expresión. Me quedaría e a la x por 4x al cubo menos x a la cuarta dividido e a la x al cuadrado. Simplifico y me quedaría entonces que la derivada primera va a ser igual a 4x al cubo menos x a la cuarta dividido e a la x, ¿sí? Y a eso lo tengo que volver a derivar. Y prima entonces va a ser 4x al cubo menos x a la cuarta sobre e a la x. Para sacar la derivada segunda, tengo la derivada de una división de vuelta. La derivada de este numerador, que es una suma, me va a quedar 12x al cuadrado menos 4x al cubo. Todo esto por e a la x menos el numerador sin derivar, 4x al cubo menos x a la cuarta por la derivada del denominador que es e a la x. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. De vuelta saco factor común y a la x, me quedaría e a la x por 12x cuadrado menos 4x cubo. Este menos me cambia los signos, así que me quedaría menos 4x al cubo más x a la cuarta. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Lo llevo a la mínima expresión, simplificando la c y sumando los monomios semejantes. Entonces, la derivada segunda me va a terminar quedando x a la cuarta menos 8x al cubo más 12x cuadrado, ¿sí? Sumo los monomios semejantes y ordeno el polinomio, dividido e a la x, ¿sí? Esa sería la mínima expresión de mi derivada segunda. X a la cuarta menos 8x al cubo más 12x cuadrado, todo esto dividido e a la x. Saqué derivada primera y segunda, la llevé a la mínima expresión. Yo con esto ahora tengo que trabajar, ¿cómo se llama? Máximos, mínimos y puntos de inflexión, ¿sí? Vamos a copiar esto para tenerlo más abajo.
Bueno, dale, juguete. ¿Por qué no? Ah, lo quería hacer más fácil, lo estoy haciendo más complicado. Ok, entonces, voy a tener, correte más para abajo, voy a tener puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a cero. ¿Sí? Esa era mi condición necesaria, pero no es suficiente. O sea que voy a tener que cero debería ser igual a 4x² menos x a la cuarta sobre e a la x. El e a la x pasa al otro lado multiplicando, así que me quedaría 0 es igual a 4x³ menos x a la cuarta. Factoreo. Me quedaría entonces x² y acá tendría 4 menos x. ¿Sí? Tengo entonces dos puntos críticos. En x igual a 0 y en x igual a 4. ¿Sí? Porque para estos dos valores la multiplicación esta va a dar 0. ¿Sí? Yo a esto los tengo que ubicar en la gráfica, así que tengo que sacarle los valores en y. Me quedaría y de 0 es igual a 0 a la cuarta sobre e a la 0. Dijimos ya que esto valía 0. Y por el otro lado, y de 4 va a ser igual a 4 a la cuarta sobre e a la cuarta. ¿Sí? Así que mis puntos estarían en 0, 0. Tengo un punto crítico. Es un 0 eso. 0, 0. Y en 4, 4, 4 a la cuarta sobre e a la cuarta. ¿Sí? Esa sería la coordenada de mi otro punto. De nuevo, ¿qué estoy diciendo con esto que encontré acá? Lo único que estoy diciendo es que en 0 y en 4, 4 a la cuarta sobre e a la cuarta, yo tengo dos puntos en los que la tangente a la función, la tangente a la curva, tiene pendiente 0. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Esa era mi condición necesaria. Vamos ahora a la condición suficiente, que era que la derivada segunda en esos puntos sea distinta de 0. Una de mis condiciones suficientes. ¿Sí? Yo tendría por un lado y segunda de 0 va a ser igual a 0 menos 0 más 0 dividido e a la 0. O sea que esto vale 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no puedo determinar si en 0 tengo un máximo mínimo, porque la derivada segunda también me dio 0. ¿Sí? Por otro lado, antes de seguir con ese 0, que me molesta, tengo la derivada segunda de 4. ¿Sí? Me quedaría, vamos a factorear esto para que me quede más simple. Esto sería x al cuadrado por x al cuadrado menos 8x más 12 dividido e a la x. ¿Sí? Así que acá tendría, vamos a ponerlo más abajo, y segunda de 4 va a ser igual a 4 al cuadrado por 4 al cuadrado, o por 16 directamente, 16 menos 32 más 12, todo esto dividido e a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué veo acá? ¿Qué tengo? Positivo, claramente esto no va a dar 0. Me va a dar e al cuadrado 4 al cuadrado que es positivo. Esto da negativo. Esto da positivo, o sea que esto me daría
negativo sobre positivo, o sea que esto va a ser un número menor a 0, o sea que mi función es cóncava negativa. Si mi función es cóncava negativa, mi derivada segunda es cóncava negativa, significa que acá voy a tener un máximo. ¿Sí? Y ahora, habían dos condiciones suficientes para determinar si había un máximo y un mínimo. Condición necesaria, que la derivada primera sea 0. Condición suficiente, que la derivada segunda no sea 0. ¿Sí? Si era negativa iba a tener un máximo, si era positiva iba a tener un mínimo. Había otra condición suficiente, y era con respecto a la derivada primera, y era con respecto a el cambio de pendiente, ¿sí? Si no tengo cambio de pendiente en 0, pues puede pasar que acá efectivamente la derivada primera sea 0, pero la función se siente en ese punto, ¿sí? Como habíamos visto que pasaba con la cúbica. Entonces, ¿cómo determino si tengo un punto de inflexión en este punto, o un máximo o un mínimo, un máximo o un mínimo? Sin la derivada segunda voy a tener que apelar a el cambio de pendiente con la derivada primera, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. La derivada segunda no me dijo lo que yo necesitaba, voy a tener que usar la derivada primera. Voy a usar la derivada primera antes y después del punto, ¿sí? La derivada primera en menos 0,1 va a ser igual a... Vamos a hacer la función factoreada. Me va a quedar, ¿cuál es la función factoreada? X al cubo por 4 menos x dividido e a la x. ¿Por qué factoreada? Porque me resulta más simple ver el signo, y es lo que yo necesito ver, solo el signo. Me quedaría entonces menos 0,1 al cubo por 4 menos 0,1, menos menos 0,1, menos 0,1. Todo esto dividido e a la menos 0,1. No, 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 ¿qué es eso? 0,1. ¿Sí? ¿Qué veo acá? Cualquier cosa elevado a potencia impar conserva el signo, así que esto me da un número negativo. 4 menos 0, más 0,1 va a ser un número positivo, y e siempre es positivo, e a la x. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar un número menor a 0. Si me da un número menor a 0, significa que voy a tener pendiente negativa. Esta es la derivada primera con pendiente negativa, ¿sí? Por otro lado, un punto después, vamos a correrlo, se joda. Un punto después de 0, esto me dio para 0,1. Vamos a ver qué pasa con un punto después. Yo tengo la derivada primera en 0,1. Por ejemplo, me quedaría 0,1 al cubo, 4 menos 0,1 dividido e a la 0,1. ¿Sí? Acá da todo positivo. Positivo, positivo, positivo. Esto daría entonces mayor a 0. Esto significa que la pendiente después de 0 es positiva. ¿Sí? Entonces tendría un cambio de pendiente en 0. Paso negativa de negativa a positiva, significaría entonces que en 0, 0 tengo un mínimo, ¿sí? En 4, con la derivada segunda, ya sé que tengo concavidad negativa, por eso tenía un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces yo acá no puedo valerme de ¿cómo se llama? Del criterio de la derivada segunda como condición suficiente, voy a tener que apelar al criterio de la derivada primera y un cambio dependiente, ¿sí? Vamos por último con los puntos de inflexión. 10 cuadrado menos 8 más 12. Voy a tener punto de inflexión cuando la derivada segunda sea igual a 0. O sea que no, 0,
0 es igual a x al cuadrado por x al cuadrado menos 8x más 12 dividido e a la x. O sea que sería 0 es igual a x al cuadrado por x al cuadrado menos 8x más 12. ¿Sí? Acá yo ya veo que hay un punto para x igual a 0 que la derivada segunda se hace 0. ¿Sí? Pero esto yo ya lo había visto antes y ya lo había analizado y ya había dicho que en 0 en realidad no tengo un punto de inflexión, lo que tengo es un mínimo. ¿Sí? Entonces lo descarto. Los puntos de inflexión van a estar acá adentro. Cuando este paréntesis sea igual a 0, ahí voy a tener los puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, de acá voy a tener que hacer Bhaskara. Me quedaría 8 más menos raíz de 64 menos 4 por 12. Todo esto dividido 2. Acá me quedaría 8 más menos raíz de 64 menos 48, 16 sobre 2. Así que esto sería 8 más menos 4 sobre 2. Yo tendría para x igual a 6 y para x igual a 4, 2. ¿Sí? Ahí tendría posibles puntos de inflexión. ¿Sí? En realidad son puntos de inflexión. Yo estos puntos los tengo que ubicar en la gráfica. Me quedaría y de 6, 6 dije, y de 6 va a ser igual a 6 a la cuarta sobre e a la 6 y de 2 va a ser igual a 2 a la cuarta dividido e al cuadrado. Entonces, uno de mis puntos de inflexión va a estar en 6 a la cuarta sobre e a la 6 y otro de mis puntos de inflexión va a estar en 2 a la cuarta sobre e a la 2. ¿Sí? Y ubico todo esto en la gráfica. Me quedó largo esto, che. Bueno, tengo acá, aunque no van a ver mucho, pero tengo acá. Sí, chat. Las raíces no serían... ¿Por qué 7 y 1? Si tengo 8 más 4, 12 sobre 2, 6. Y 8 menos 4, 4 sobre 2, 2. Sí. Ah, eso es un 4, no un... Acá. No, acá. Tengo 8 más la raíz de 16. La raíz de 16 es 4. Asumo que por eso no es un 6 ese, es un 4. Esto de acá. Ok. Chau, chat. Tengo entonces mi eje de coordenadas. Tengo del primer análisis un corte en el origen de coordenadas, tengo una semiasíntota cuando x tiende a más infinito y la función se va al más infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Y después de análisis de puntos críticos tengo que en 0 y en 4, con su coordenada en y, que es e a la cuarta, no, 4 a la cuarta, 4 a la cuarta sobre e a la cuarta, yo acá tengo también, pendiente nula, ¿sí? Condición necesaria. Condición suficiente, una de las condiciones suficientes era el análisis de la derivada segunda.
La derivada segunda me dice que acá mi función es cóncava negativa, así que por eso acá yo tendría un máximo. Pero no me dice nada sobre el primer punto en 0, 0, porque ahí la derivada segunda también es de 0. Así que voy a tener que analizar el criterio de la derivada primera como condición suficiente, que hay un cambio dependiente. Por eso acá yo tendría un mínimo. ¿Sí? Y después cuando analice puntos de inflexión, veo que tengo punto de inflexión en 2 y en 6, con sus coordenadas en y. Acá tengo un punto de inflexión, acá tengo otro punto de inflexión. ¿Cuál va a ser más grande? Creo que el de 2. Acá y acá. Tengo otro punto de inflexión, ¿sí? Entonces yo tendría punto de inflexión, punto de inflexión. Uno todo esto y tendría entonces, entre los puntos de inflexión tengo determinada concavidad y después del punto de inflexión tengo otra concavidad. ¿Qué te pasa? Bueno, esperen que se quede pensando en mi computadora. Ahí está. Está bien. Entonces, entre los puntos de inflexión tengo determinada concavidad y después tengo otras. Uno entonces, mi límite al infinito, mi mínimo, mi punto de inflexión. Acá tengo determinada concavidad. Entre los puntos de inflexión tengo otra concavidad y después de este punto de inflexión se va a la semiasíntota, ¿sí? La forma de esta función es exactamente igual o muy parecida a la forma de la semana pasada, ¿sí? Pero el análisis es distinto. En la semana pasada con mi x al cuadrado sobre e a la x yo ya resolvía todo, con la derivada segunda nomás, ¿sí? Esta era mi condición suficiente y era suficiente. Acá ya no me sirve, ¿sí? Acá la forma de vuelta de la función es la misma, va a tener también un máximo y un mínimo, pero se va a tener que analizar distinto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Están los dos estos acá, ¿dónde estamos? Acá. Este es el que vimos la semana pasada, ¿sí? Tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo las derivadas, con las derivadas se sacaba todo, ¿sí? Y esta es la de hoy, que la forma básicamente es la misma. Los puntos son, o sea, va a tener en distintos puntos, pero de vuelta, este mínimo lo voy a tener que analizar distinto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok, gente? Sí, profe. Sí, ok. Em, tengo. Y tengo. Y es igual a x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Dominio. Para el dominio ahora tengo dos restricciones. Tengo, por un lado, la existencia de un denominador. Y este denominador tiene que ser distinto de cero. Y por otro tengo la existencia de un logaritmo en el denominador. El argumento del logaritmo tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? Así que, por este lado, yo tendría que todo el logaritmo, ¿qué haces? Yo tendría entonces que el logaritmo completo, el logaritmo de x, tiene que ser distinto de cero. Despejo x, me quedaría que x tiene que ser distinto de e a la 0, o sea que x tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Y por otro lado, yo tendría que x tiene que ser mayor a 0, por la existencia de mi
el argumento de mi logaritmo, ¿sí? Entonces tengo dos restricciones distintas. Esto lo vimos la tercera clase, ¿sí? Un logaritmo en el denominador, yo no puedo juntar mis dos restricciones. Por un lado yo acá tengo 1 y mi función que no puede valer 1. Y por el otro lado yo tengo acá 0 y mi función que tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? ¿Dónde se cumplen las dos condiciones? Acá y acá. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un logaritmo en el denominador, tengo dos restricciones. El denominador y el argumento del logaritmo. ¿Sí? Y son dos restricciones distintas. No es como la raíz en el denominador que puedo juntar dos restricciones en una. Acá no, acá se resuelven por separado. ¿Sí? Entonces, mi dominio van a ser x tal que x pertenece a los reales y x distinto de 1 y x mayor a 0. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo así? Vamos a ponerlo abajo porque no me gusta que esté ahí. Me quedaría dominio entonces x tal que x pertenece a los reales y x distinto de 1 y x mayor a 0. O bien lo pongo como los intervalos de pertenencia. ¿Sí? X tal que x pertenece a los reales y x pertenece al intervalo 0, 1 abierto, unión 1 más infinito. ¿Sí? Estos serían mis intervalos. Mis intervalos en los que la función sí existe. ¿Estamos de acuerdo? Logaritmo en el denominador tiene doble restricción. Vamos ahora a los cortes. Cortes. Yo tengo ordenada el origen para x igual a 0. ¿Sí? Acabo de decir acá que x tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? No pertenece al dominio x igual a 0. Entonces acá voy a decir que esto no pertenece al dominio, por lo tanto yo no puedo calcular cuánto vale la ordenada al origen. No tengo cortes con el eje Y. ¿Sí? Ordenada al origen no existe. Por otro lado, mi 0, mi corte con el eje X, 0. Va a ser para Y igual a 0. ¿Sí? Me quedaría que 0 es igual a x sobre el logaritmo natural de x, o sea que 0 es igual a x, y según lo que dije antes, no, 0 es igual a x, dije. 0 es igual a x, y esto no pertenece al dominio. Entonces no tengo corte con los ejes. 0 tengo que poner acá. No tiene corte con el eje X ni con el eje Y. ¿Sí? Y ahora en continuidad. En continuidad de un logaritmo, ¿sí? Yo tendría que analizar dos puntos. Estos dos puntos que figuran acá. ¿Cómo comienza mi función en 0 y qué tipo de discontinuidad tengo en 1? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Yo acá tengo problemas entonces en 0 y en 1. En 0 y en 1. ¿Sí? Puede pasar que, como la semana pasada, yo tenga en 0 un punto vacío y en 1 también tenga un punto vacío y la función siga. O bien que en 0 y en 1 tenga asíntotas, ¿sí? En este caso yo tendría un punto vacío de coordenadas 0, límite lateral derecho, ¿sí? Y en este caso yo tendría un punto vacío de coordenadas 1, L. Vamos a ponerlo más arriba. Acá está mi punto vacío, acá está mi límite lateral derecho y acá está L.
Este punto sería una discontinuidad no evitable. Como vimos la semana pasada, como tengo solamente un límite lateral, no puede ser evitable esa discontinuidad. Este sí sería una discontinuidad evitable. ¿Sí? Ambos son puntos vacíos, pero una es una discontinuidad evitable porque el límite sí existe, existen ambos límites laterales en uno, y este sería un punto vacío y una discontinuidad no evitable. En otro es mucho más simple, yo tendría por los dos lados asíntota vertical en x igual a 0, y acá también tendría asíntota vertical en x igual a 1, y ambos serían discontinuidades no evitables, porque los límites no existen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo veo qué caso es con los límites? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora que el inciso que sigue es el temita de continuidad, lo que tengo que hacer es analizar límites a 0 y a 1. Si en 0 tiende un valor, ese va a ser un punto vacío, pero va a ser una discontinuidad no evitable. Y si en 1 tiende un valor, va a ser una discontinuidad evitable. ¿Estamos de acuerdo? Tendría entonces, vamos ahora a ver continuidad. Continuidad. En x igual a 0, voy a hacer límite de x que tiende a 0 solo por derecha, porque por izquierda la función no existe. La mi función que es x sobre el logaritmo natural de x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría 0 dividido el logaritmo natural de 0. El logaritmo natural de 0 vale menos infinito. Así que 0 sobre menos infinito no es una discontinuidad, esto vale 0. ¿Sí? Entonces yo tendría un punto vacío de coordenadas 0, 0. Pero de todos modos va a ser una discontinuidad no evitable. Reemplazo por el valor, esto me quedaría 1 dividido el logaritmo natural de 1. O sea que sería 1 sobre el logaritmo natural de 1 que vale 0. Y yo acá tendría entonces 1 sobre 0 o cualquier número sobre 0 de vuelta. Bánquenme 2 segundos. Cualquier número sobre 0 vale infinito. ¿Sí? Entonces, acá yo tendría una discontinuidad. Entonces, el límite de x que tiende a 1 de mi función, reemplazo por el valor 1 sobre 0, esto vale infinito. Esto es igual a infinito, ¿sí? Tendría entonces dos discontinuidades, dos discontinuidades no evitables, una asintótica y un punto vacío, ¿sí? Continuidad. En x igual a 0, tengo una discontinuidad no evitable porque el límite por izquierda no existe, pero tengo un punto vacío de coordenadas 0, 0. ¿Sí? Y en x igual a 1 tengo otra discontinuidad no evitable, pero tengo asíntota vertical en x igual a 1. Y cuando tenía asíntota vertical, tengo que calcularle los límites laterales, porque puede que la función haga esto como yo figuro acá, que por un lado va para abajo y otro para arriba, o bien que los dos vayan para arriba, o bien que los dos vayan para abajo. Entonces, en uno voy a tener que analizar ahora los límites laterales, porque tengo asíntota vertical. Entonces, asíntotas. Tengo asíntota vertical en x igual a 1, le voy a calcular el límite lateral por izquierda, sería el límite de x que tiende a 1 por izquierda, de x sobre el logaritmo natural de x. ¿Cómo hacíamos esto? Con un número cercano, por ejemplo, 0,9 dividido el logaritmo natural de 0,9. Ustedes no pueden usar calculadora. Vamos a recordar la forma del logaritmo. Tienen esto. Corta en 1. ¿Sí? ¿Qué veo? Que el logaritmo entre 0 y 1 me va a dar valores negativos de y.
Y el logaritmo para valores mayores a 1 me va a dar valores positivos de y, ¿sí? Entonces, no sé cuánto vale el logaritmo de 0,5, pero sé que es un número negativo. No sé cuánto vale el logaritmo de 10, pero sé que es un número positivo, ¿sí? Entonces yo acá tendría 0,9 es un número positivo, pero el logaritmo de 0,9, como está acá, va a ser un número negativo, ¿sí? Entonces esto va a tender a menos infinito. Por otro lado, el límite lateral por derecha sería el límite de x que tiende a 1 por derecha de x dividido el logaritmo natural de x. Reemplazo por el valor, me quedaría 1,1 dividido el logaritmo de 1,1. Acá de nuevo yo tendría 1,1 es un número positivo y el logaritmo de 1,1 yo estaría por acá, así que me daría un número positivo de y. Así que sería positivo sobre positivo, esto es igual a más infinito, ¿sí? Las ramas de un lado van hacia abajo y de otro lado van hacia arriba, ¿sí? Tendría entonces el límite lateral por izquierda tiende a menos infinito y el límite lateral por derecha tiende a más infinito, ¿sí? Y ahora para analizar la asíntota horizontal, ¿sí? Vimos que el dominio no permite valores negativos, ¿sí? El dominio van a ser valores mayores a 0 distintos de 1. Entonces, para analizar asíntota horizontal, lo que voy a tener que hacer es analizar solamente para el más infinito, para ver si tengo una semisíntota, pero para el más infinito. Vamos a correr esto. Tendría entonces asíntota horizontal, límite de x que tiende a más infinito de mi función x sobre el logaritmo natural de x. Reemplazo por el valor, esto me quedaría más infinito dividido el logaritmo de más infinito. Acá tengo la gráfica del logaritmo y veo que cuando x tiende a más infinito, y se va al más infinito. Así que esto sería más infinito dividido más infinito. Indeterminación. Voy a tener que sacar mi determinación de encima y como ya está infinito sobre infinito, yo acá puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital, me quedaría límite de x que tiende a más infinito de 1 dividido 1 sobre x. Me quedaría entonces límite de x que tiende a más infinito de x. Si reemplazo por el valor, esto da más infinito. O sea que no tengo asíntota horizontal, cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito. ¿Sí? Asíntota horizontal no existe, pero puedo decir que cuando x tiende a más infinito como dato y tiende a más infinito. ¿Sí? De nuevo, logaritmos exponenciales tienen sus cositas. Acá tengo un problema de dominio. Ese dominio me da dos análisis de continuidad para saber cómo comienza la función y cómo se corta en 1. ¿Sí? En 0 comienza a partir de un punto vacío y en 1 se corta asintóticamente. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo por ahora. Estamos. Vamos con el tema nuevo, que es, por suerte está fácil. No tan fácil, pero es fácil. Máximos y mínimos y puntos de inflexión. Tendría mi función que es x sobre el logaritmo natural de x. La derivada primera de la división sería 1 por el logaritmo natural de x menos x por 1 sobre x. Todo esto dividido el logaritmo natural de x al cuadrado. En limpio, por suerte es bastante simple esto de simplificar, me quedaría el logaritmo natural de x menos 1 sobre el logaritmo natural de x al cuadrado. Esa sería mi derivada primera. Primera, dije, no segunda. ¿Sí? Esa sería entonces la derivada primera. El logaritmo natural de x menos 1 dividido el logaritmo al cuadrado de x. Y ahora vamos con la derivada segunda. La derivada segunda, ¿qué va a ser?
la derivada del numerador, la derivada segunda, que va a ser la derivada del numerador, 1 sobre x menos 0 por el logaritmo al cuadrado de x menos el logaritmo de x menos 1, el numerador sin derivar, por la derivada de esa cadenita, que sería 2 por el logaritmo de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Todo esto dividido el logaritmo de x a la cuarta. ¿Sí? Acá no puedo simplificar nada, lo que voy a hacer acá es sacar factor común. Tengo factor común logaritmo de x por 1 sobre x. ¿Sí? Así que saco factor común eso para poder achicar un poco mi expresión. Me quedaría entonces 1 sobre x por el logaritmo natural de x y me está sobrando un logaritmo. Y acá voy a operar con lo que me sobra. Con lo que me sobra, que sería esto, sería menos 2 logaritmos, menos 2 logaritmos, más 2. Más 2. Todo esto dividido el logaritmo natural de x, el logaritmo natural de x a la cuarta. ¿Sí? Yo acá podría simplificar. Y si se fijan, este denominador está afectando a toda la expresión, o está multiplicando. Entonces yo acá directamente podría hacer extremo por extremo, medio, medio por medio. ¿Sí? Y la expresión me quedaría entonces. La derivada segunda va a ser igual a 2 logaritmos menos un logaritmo. No. Un logaritmo menos 2 logaritmos sería menos logaritmo. Entonces me quedaría 2 menos el logaritmo de x dividido x por el logaritmo al cubo de x. Porque acá simplifiqué este con mi al x a la cuarta. ¿Sí? Y esa sería entonces la derivada segunda. La mínima expresión de la derivada segunda. 2 menos el logaritmo de x dividido x por el logaritmo al cubo de x. ¿Está de acuerdo? Y vamos a terminarlo. Así ya está. Tengo entonces logaritmo menos 1 era. Sí. Voy a tener un punto crítico cuando la derivada primera sea igual a 0. O sea que 0 tiene que ser igual a el logaritmo de x menos 1 sobre el logaritmo al cuadrado de x. ¿Sí? O sea que 0 tiene que ser igual al logaritmo natural de x menos 1. Despejo x, me quedaría el logaritmo de x es igual a menos 1. O sea que x es igual a e a la menos 1. ¿Sí? Yo tengo un punto que e a la menos 1 es un número positivo, distinto de 0 y distinto de 1, así que es legal que lo analice. Lo ubico en la gráfica sacando su coordenada en y. Y de e a la menos 1 va a ser igual a e a la menos 1 dividido el logaritmo de e a la menos 1. Ahí puedo, x sobre el logaritmo natural de x, sí. Ahí puedo bajar este exponente multiplicando. Me quedaría entonces e a la menos 1. ¿Por qué no cambio el signo cuando pasa el menos 1? Ah, sí, tengo que pasar el cambiar el signo. ¿Por qué no lo cambié? Ah, porque está mal, está, sí, 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 está mal despejado. Ahí lo... ¿Está bien despejado? Ok, en 2 segundos. Pues sí, tendría que haber cambiado el signo. Es menos 1, sí. No, está bien. Está mal lo mío. Tengo que cambiar el signo. Acá. Tengo que cambiar el signo. Me quedaría menos 1. Menos 1, efectivamente, cambia el signo, pasa a positivo. O sea que x sería igual a e a la 1, o sea que x vale e. Igual, acá está raro. ¿Qué está raro? ¿Por qué está raro? ¿Por qué me molesta?
¿Dónde está ese ejercicio? No, está bien, no dije nada, está bien. Sí, está bien. Entonces, ahora sí. Esto lo evalúo en la función original. Gracias por corregirme antes de que me la siga mandando. Acá me quedaría entonces e dividido el logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e vale 1, así que esto valdría e. ¿Sí? Y mi punto estaría en e. ¿Sí? Y para saber, mi condición necesaria es que haya una derivada primera igual a 0. Mi condición suficiente es que la derivada segunda, una de mis condiciones suficientes, sea distinta de 0. Así que evalúo la derivada segunda en e. La derivada segunda, que valía 2 menos logaritmo natural de x por x, sería 2 menos el logaritmo natural de e dividido e por el logaritmo de e al cubo. ¿Sí? ¿Qué veo acá? Que esto da todo positivo. Pues sería 2 menos 1 dividido e por 3 por el logaritmo de e. No, 3 no dije nada. No. Esto sería 1 al cubo. ¿Sí? Esto va a dar un número mayor a 0. Si da un número mayor a 0, significa que mi derivada segunda es positiva en ese punto, así que tendría concavidad positiva, o sea que yo acá tengo un mínimo. ¿Sí? Y por último, yo tengo que calcular el punto de inflexión, si tengo un punto de inflexión. Voy a tener punto de inflexión cuando la derivada segunda sea igual a 0, o sea que 0 tiene que ser igual a 2 menos logaritmo natural de x, 2 menos el logaritmo natural de x dividido x por el logaritmo al cubo de x, ¿sí? O sea que 0 es igual a 2 menos el logaritmo natural de x. Ahora voy a pasar el logaritmo. Me quedaría igual a 0. No, igual a 2. O sea que x es igual a e al cuadrado. Tengo un punto de inflexión en e al cuadrado. A este al cuadrado lo tengo que ubicar en la gráfica. Así que yo tendría i de e al cuadrado va a ser igual a e al cuadrado dividido el logaritmo de e al cuadrado. A ese 2 sí lo puedo bajar. Me quedaría e al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de e. O sea que mi punto estaría en e al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y eso es todo. Tengo un punto de inflexión y tengo un punto crítico, que es un mínimo. ¿Sí? A todo esto lo ubico en la gráfica, que de vuelta me quedó largo esto. Tendría entonces, tengo mi eje, tengo, según el análisis inicial, no tengo corte con los ejes, pero tengo un punto vacío en 0, 0. ¿Sí? Un punto vacío en 0, 0. En 1 tengo una discontinuidad no evitable asintótica. Los límites laterales me dieron por izquierda menos infinito, por derecha más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, la función se va a más infinito. ¿Sí? Del análisis de puntos críticos vi que acá está 1, esto es 1. ¿Sí? En E tengo un punto crítico. ¿Sí? En EE. Tengo un punto crítico de coordenadas EE y tiene pendiente, la tangente en ese punto es nula, ¿sí? Y me dio que la derivada segunda en ese punto es positiva, así que tendría un mínimo, ¿sí? Y por último, el análisis de puntos de inflexión me dio que en e al cuadrado sobre 2, tengo un punto de inflexión, ¿sí? Y eso es todo. Todo esto yo tendría entonces mi punto vacío y mi asíntota vertical.
Mi asíntota vertical, mi mínimo, mi punto de inflexión, tiene determinada concavidad y después de ese punto de inflexión se va a ir al más infinito con otra concavidad. ¿Sí? Y ahí me quedaría la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La semana que viene ya comenzamos con integrales. ¿Sí? Ya terminamos con las dos clases de máximos y mínimos. Si tienen dudas de todos modos con algún ejercicio de máximos y mínimos, lo resolvemos en clase.